la toma del control del grupo zapateriano, del grupo Prisa, coincidió primero con el nombramiento de la señora Ángeles Barceló como directora de Hoy por Hoy de la cadena SER en 2019, cuando Gorrián ya era vicepresidente, y luego ya Zapatero y Barroso colocan al señor Carlos Núñez como responsable de Prisa Media y la señora Pepa Bueno como directora del País. Ya tenían periódico, ya tenían radio, pero faltaba televisión. Pero para ese momento ya había entrado en la Moncloa el señor Pedro Sánchez, que había estrechado lazos con el señor Rodríguez Zapatero. El señor Pedro Sánchez decidió que el Estado español volviera a tomar el control de Telefónica. El Gobierno ha encargado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, que compre hasta el 10% de Telefónica. Se convertiría así en su mayor accionista. Algo que reforzaba aún más el poder del señor don Javier de Paz, que en ese momento era adjunto a la presidencia de Telefónica y además máximo responsable del canal Movistar Plus. Solo faltaba una cosa, por tanto. José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás preocupado por Movistar Plus? ¿Cómo lo sabes? Te leo el pensamiento, tío. Pero... Sé que tú cada rato te dices, ¿qué estará pasando en Movistar Plus? Eres un brujo. Porque una cosa que funcionaba tan bien es cada vez más mierder. ¿Qué está pasando aquí? Y no me refiero a que se joda el router y que no sé qué, o que no te dejen darte de baja. No, ¿qué está pasando dentro de Movistar? Pues, por suerte hay periodistas como Carlos Prieto y Manu Méndez, que en El Confidencial han estado durante los últimos meses haciendo un trabajo de investigación cojonudo sobre cómo se jodió Movistar Plus. Y hoy, José, te traigo a uno de los dos. Te traigo a Manu Méndez para que nos cuente qué demonios ha pasado con Movistar. Pues perfecto, conozcámosle. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? José, ¿cómo estáis? ¿Dónde has dejado a Prieto? Pues creo que en alguna piscina en el caluroso Madrid no podía estar. Hemos estado hablando, es una pena porque es un trabajo al 50% total que hemos estado haciendo, pero nada, seguro que la próxima, seguro que habrá alguna más entrega, pues va a estar. Vale. Bueno, para la gente que no haya leído, habéis publicado los reportajes con bastante tiempo entre uno y otro. Creo que cuando publicasteis el primero, que fue una bomba y que de hecho lo comentamos aquí en el canal, no teníais pensado hacer un segundo, pero para la gente que solo se entera de las noticias por YouTube y que no leen un puto periódico en su vida, cuéntanos qué ha pasado con Movistar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue pasando? ¿No? Sí, tal cual. O sea, nosotros no teníamos pensado hacer esta segunda entrega que se acaba de publicar, pero a raíz del impacto que tuvo la primera y sobre todo, pues hemos seguido hablando con fuentes y han sido algunas de las propias fuentes las que nos han dicho esto que sigue pasando no es normal. O sea, tenéis que tratar de explicar qué está pasando porque nosotros no esperábamos que, digamos, pues el nivel de caos interno fuera más y efectivamente fue a más. Un par de meses después, publicamos el primer tema en marzo, un par de meses después, pues echaron al CEO, a Daniel Domenjó. Básicamente esperaron un año, porque si lo cesaban antes de un año iba a ser bastante escándalo, ¿no? Ficharon un CEO y echarlo a los 8 meses. Y eso abrió la puerta a un montón de movidas más que hemos tratado de ordenar, de contar en esta segunda entrega y de poner en contexto, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Dar contexto. Tú dices, ¿por qué se jodió Movistar? Claro, quizás tú conectas Movistar y no te da la sensación de que algo va mal, ¿no? Son cosas que ocurren como más a medio largo plazo, pero sí, el rumbo es preocupante y algo que funcionaba muy bien está dejando de hacerlo, ¿no? Y los motivos pues son cuando menos peculiares. Vale, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? O sea, Movistar Plus era, a ver, estaban haciendo unos contenidos cojonudos, por ejemplo, en ficción, estaban haciendo series muy buenas, películas muy buenas,
había unos directores bastante apreciados dentro de la empresa. ¿Esto cuándo se empezó a torcer y por qué? A torcer. Eso es un poco el primer artículo que publicamos y que surge realmente de la pregunta que nos empezamos a hacer de justo eso, ¿no? Un proyecto que en los últimos, digamos, entre el 23 y el 25 se había reflotado. Hay un gráfico que igual, si quieres lo podéis mostrar del primer artículo, ¿no? De esa curva de suscriptores que estaba a la baja, en picado, y de repente vuelve a crecer, ¿no? Y lo hicieron apostando por una estrategia que es, nosotros decíamos, Carlos y yo en la primera parte, es como crear una HBO a la española, ¿no? Es decir, tú tienes a las grandes plataformas de streaming yankees, tienes a Netflix, a HBO, a Amazon Prime, que apuestan por contenidos globales, que tienen muy pocos contenidos locales diferenciados, etcétera. Tienes luego a Filming, que no deja de ser un intermediario, ¿no? Pero nadie estaba realmente produciendo cosas en España. Y ese es el hueco que había. Entonces, se ficha a una serie de directivos, a Sergio Sle, que era el presidente, a Cristina Burzaco, la CEO, a Domingo Corral, que fue un poco el mastermind de la parte de contenidos. Había gente, y sigue habiendo gente muy buena en la parte de deportes, que es fundamental, Enrique Rojas, Purificación González en la parte de marketing. Y digamos que ese equipo en esos 3-4 años reflota la situación. Crea una marca, crea algo que no existía, que es un proyecto, algo muy raro dentro de una teleco. La teleco que todos conocemos, la Telefónica que todos conocemos, ex Villalonga y ex Saliertas y todo esto, que le quita la caspa, le quita todo el lastre que tenía, ¿no? Y crea un proyecto maravilloso. Y cuando digo maravilloso, digo a nivel de contenidos. O sea, estaba convenciendo a mucha gente de contratar Movistar Plus por las series, por las películas, por el deporte. Y eso se empieza a torcer cuando sale Payete, cuando se cesa Payete en enero del 25. Eso abre la caja de los truenos y eso empieza a abrir una serie de movimientos enormes, ¿no? Entonces ahí se empieza... Pero ¿cómo se cesa a Payete? Bueno, esto ya lo sabéis igual o mejor que yo, ¿no? Quiero decir, se ha contado en el Confi, compañeros como Agustín Barco, que conoce mejor que nadie toda la intrahistoria de Telefónica pasada, presente y casi futura, ¿no? Y lo hemos contado y se ha contado ampliamente, ¿no? Payete llevaba un tiempo, con su puesto comprometido. Es verdad que la situación, yo creo que por temas económicos y políticos, ¿no? La compañía económicamente no iba mal, la acción estaba por los suelos, en Latinoamérica había unos problemas brutales, unas deudas brutales, las apuestas que hizo Payete no acaban de carburar, y luego está todo el frente político. Entonces, igual que ocurrió en el pasado, Moncloa cesa a Payete, y esto se ha contado, ¿no? Pero igual que cesó a Villalonga Aznar en su momento, igual que lo fichó. Recordemos que Villalonga y Aznar eran compañeros de pupitre en el Colegio El Pilar, ¿no? Pero esa es la historia de Telefónica. Entonces, se cesa Payete, ya pre-Payete, pre-cese de Payete, se empieza a ver a rifar el trono, ¿no? De Telefónica. Y al final ese trono acaba en manos de Marc Murtra, ex Indra, afín al socialismo catalán. Pero se mueven todas las fichas y Movistar Plus es una ficha más que se empieza a mover y ahí acaba Javier de Paz en la presidencia de Movistar Plus. Claro, Javier de Paz sí que lo podemos pensar, concretamente Javier de Paz, como un fontanero de Moncloa, vamos, o sea, como alguien muy, muy plegado al proyecto de Moncloa. Sí, totalmente, o sea, pues algo factual y de sobra conocido, ¿no? Él es fontanero de Zapatero, sobre todo, es de sobra conocido su amistad íntima con José Luis Rodríguez Zapatero, y él era una de las personas, uno de los directivos que más tiempo lleva en Telefónica, 18 años, en el Consejo de Administración de Telefónica. ¿Qué ocurre?
De hecho, hubo un enfrentamiento ya con, bueno, tampoco sin meterme en temas muy globales de Telefónica, porque como digo, Movistar Plus es como una especie de pequeña pieza, pero es como una ventana, ¿no? Pequeña ventana, un ventanuco a lo que pasa en el resto de Telefónica y en estas grandes empresas del IBEX. Básicamente a Javier de Paz se le acaba su tiempo como consejero y él empieza a maquinar qué hacer siguiente, ¿no? Y esto todo lo contamos en los 2 artículos, básicamente. Y es curioso porque ahí surge un poco el nexo de todo lo que hemos oído hablar en los últimos meses de análisis, de la investigación sobre Zapatero, de la compañía de análisis relevante, etcétera. Trabajo que está también sacando desde hace mucho tiempo, entre otros muchos, ¿no? El compañero José María Olmo, Beatriz Parera, Requeijo en el Confi, donde, bueno, pues De Paz monta esa empresa junto con Sergio Sánchez, que era el ex director de comunicación del CNI, al que De Paz colocó en Indra también, el que luego rescata para ponerlo de director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, ¿no? Entonces, De Paz monta esa empresa porque pensaba que la iba a necesitar para su futuro profesional. Luego parece que no la necesitó. Y logra negociar su aterrizaje en Movistar Plus. Le dan el cargo de oro, que es cargo de presidente de Movistar Plus. Y es un puesto muy goloso porque tienes mucho poder de negociación y puedes maniobrar, pero tampoco estás como en el centro del huracán a nivel cúpula telefónica, ¿no? Es una unidad relativamente pequeña, independiente. Y yo creo que ese fue el arranque, lo contamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, publicamos los diferentes organigramas, ¿no? Cuando pasas de un organigrama de un equipo ejecutivo, de un negocio de suscriptores que carburaba tremendamente, que estaba teniendo unos éxitos brutales, como se suele decir, de público y crítica, ¿no? Con las series ganando premios, hemos visto lo que ha pasado con Sirat, hemos visto lo que ha pasado ahora con La Bola Negra. La Bola Negra es herencia del equipo, de ese equipo que estamos hablando, es herencia de Corral, de Domingo Corral, ¿no? Te cargas todo eso, haces una primera purga y metes a Javier de Paz como presidente, metes a Daniel Domenyo, metes a una serie de personas que eran totalmente ajenas a ese esquema de funcionar de negocio, ¿no? Y lo que pasó a partir de ahí, que es lo que contamos en la segunda pieza, del cese de Domenyo, pues es casi igual o peor que lo que pasó en esa primera gran purga, ¿no? Porque básicamente se metieron en la boca del lobo y no saben cómo salir. O sea, estas operaciones, decías antes, estas operaciones dentro de Telefónica, de ciertas empresas muy estratégicas del IBEX, han sido una constante. Ha metido zarpa el PP cuando gobernaba, ha metido zarpa el PSOE cuando ha gobernado. Sin embargo, no todas las operaciones motivadas por un interés político tienen los mismos efectos. Quiero decir, esta ha sido particularmente mala internamente, ¿no? O sea, vosotros habéis estado hablando, te quiero preguntar también un poco por cómo se trabaja una pieza como esta, porque me imagino vuestras fuentes desde dentro sí que os refieren un caos descomunal, ¿no? Sí, el motivo por el que decidimos trabajar en esto es un poco lo que te comentaba al principio es como uno de los casos más flagrantes en los últimos años de cómo un negocio bien gestionado se destruye por completo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nadie nos ha sabido responder, obviamente. Yo creo que es un combo de variables, ¿no? Pero ¿por qué te cargas algo que funcionaba? Contábamos una escena en el primer artículo de una reunión que había con diferentes directivos de Movistar Plus y Mariano Rajoy, ¿no? La sabiduría de Rajoy de si algo funciona, no lo cambies, ¿no? Era el consejo que le daba en ese momento Rajoy a Daniel Domenyo, que era el recién CEO aterrizado, un CEO que era conocido en los correos internos, lo contamos en la segunda pieza, por no saber ni lo que era el EBITDA. O sea, un CEO que no iba a las reuniones del consejo de dirección de Movistar Plus. Un CEO que cuando lo fichan, contamos también la escena en la segunda parte, nadie sabe en ese consejo quién es. O sea, Emilio Gallo, el consejero de Telefónica, anuncia en ese consejo, bueno, pues acabamos de fichar a Javier de Paz como presidente de Telefónica y vamos a fichar a Daniel Domenyo. Por supuesto lo conoceréis, nadie lo conocía. Todo esto obviamente nos viene por fuentes, de hecho hemos hablado en total con más de una docena de fuentes
y diferentes entre la primera y la segunda pieza y es todo escenas y contenido contrastado con diferentes fuentes de forma individual, ¿no? Y con gente que ha estado de primera mano en estas cuestiones y en estas reuniones, ¿no? Contamos en el texto pues, que a Emilio Gallo se le quedó cara de ¿a quién cojones acabamos de fichar ahora? Algo literal que nos cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que nadie conozca a la persona que acabamos de fichar, ¿no? Entonces, y ahí empieza un poco, claro, parece que, bueno, hay ciertos directivos en Telefónica que se ponen de perfil ante el caos que se gesta y que se va cocinando y cociendo Movistar Plus, ¿no? Entonces, lo que tú dices es tal cual, siempre hay esa injerencia y hay varios grises y varios niveles de impacto. Esta a nivel global no es tan relevante, pero sí que es como muy sintomática de todo lo que está pasando, ¿no? Y de por qué se decide cargarse ese negocio y de todo lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Porque dices tú lo de los cambios políticos. Yo creo que la mejor prueba de esa injerencia es constante, de que esa injerencia es constante, es que al equipo actual probablemente le quede un año o menos. Le queda el mismo tiempo que le queda al gobierno actual. En cuanto si hay cambio de gobierno, como todo parece que va a ser así, y en cuanto el PP gane las elecciones, lo primero que va a hacer va a ser, muy probablemente, cesar a toda la cúpula de Telefónica. Igual que... Sí, dime. No, es igual que pues Pedro Sánchez llamó a Moncloa a Payete, igual que en su caso Alierta o Villalonga, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es quizás la conclusión más triste de todo esto, que, bueno, pues una constante que se repite de forma más o menos burda, pero que se repite. Yo te quiero preguntar en este sentido, porque de la gente que nos esté oyendo, no sé, Telefónica es una empresa que se privatizó hace un montón de años, es una empresa del IBEX y lo que uno pensaría es las empresas tienen un poder enorme, el gobierno y las empresas pues están en una liza, ¿no? Pero que son como dos poderes definidos, ¿no? Que naturalmente van a intentar influir la empresa mediante el lobby en lo que haga el Estado y el gobierno y el legislativo, y el gobierno pues va a intentar influir en lo que hagan las empresas, pues presionándolas por aquí y por allá. ¿Cómo le explicas a la gente que nos está viendo que un gobierno, el que sea, cuando llega, cesa a los CEOs de un pedazo de empresa tan monumental como Telefónica? Y dirías, tienen muchísimo poder. Bueno, a ver, yo creo que por un lado es algo obvio en el sentido de que es algo que es natural que ocurra. Es decir, el entrelazado entre el poder económico y político es por definición, ocurre, ¿no? Porque son como dos caras de la misma moneda. Yo creo que la diferencia es el nivel de intervención, el nivel de sofisticación de esa intervención o los condicionantes alrededor de esa intervención. Por ejemplo, recordemos qué es lo que motiva un poco cuando la entrada, digamos, del gobierno con el 10% en Telefónica. Eso en principio viene motivado por la inversión o la compra que hace la STC, la Saudi Telecom Company, ¿no? Del 10% en Telefónica. Eso es un problema, porque es verdad que son sectores estratégicos, energéticas, telefónicas. Entonces, tiene, y siempre lo ha tenido, cierto sentido, que un gobierno defienda los intereses nacionales. Pero de esa teoría económica a cómo se hace, pues hay un gran trecho. Se puede hacer bien, regular o fatal. Y se tiende a hacer fatal, porque recordemos cuando Villalonga, en su periodo de gestión, que fue nefasto, o sea, desde el tema de Terra hasta lo que ocurrió con Endemol, la compra de Endemol, por ejemplo, o uno de sus episodios también que fue vetado por el gobierno de Aznar, la fusión con la holandesa KPN. En ese momento el gobierno de Aznar puso lo que se llamaba la acción de oro y lo vetó, ¿no? Entonces, ahora ha pasado algo parecido con el tema de STC. Entra el gobierno, ¿vale? Pero es que una vez que ha entrado el gobierno para evitar perder control versus los saudíes, con el 10% que tiene a través de la SEPI en Telefónica, bueno, ahí se pueden hacer las cosas
eso, bien o mal, ¿no? Y se han hecho mal porque ha habido un nivel de intervención muy, muy directo, muy obvio, con Javier de Paz, en el caso de Movistar, con una serie de perfiles y de cargos que es obvio lo que está ocurriendo, ¿no? Tienes un negocio que es Movistar Plus que estaba funcionando, donde se aparca eso para, bueno, beneficiar los intereses personales políticos de Paz. Se habla mucho de la influencia de José Miguel Contreras detrás. No hay una transparencia en absoluto de qué está pasando, ¿no? Y eso crea un caldo de cultivo súper tóxico en los empleados internamente que no saben dónde va Movistar Plus, ¿no? Entonces, por eso digo que Movistar Plus es como una especie de microcosmos, ¿no? De todo ese entramado que ocurre a niveles mucho más macro y con cosas mucho más relevantes que una unidad de streaming, pero que va a seguir ocurriendo, desgraciadamente. Una pregunta sobre estos movimientos detrás de la bambalina, mientras, bueno, vosotros habéis, desde la primera pieza que publicasteis hasta la segunda, ha habido una noticia, entre medias, que se podría decirse que no está relacionada, pero que creo que a lo mejor tiene cierta relación, que es la licencia que le han dado a Contreras para hacer la televisión 7. Uh-huh. Sí. Dale. No. ¿Qué te sugiere esta cuestión? Bueno, eso es algo que es muy difícil con el tema de la influencia real de José Miguel Contreras en Telefónica. Es algo muy complicado de probar a nivel factual, ¿no? Porque nosotros, como te digo, hemos hablado con más de una docena de fuentes y todas nos han dicho lo mismo. José Miguel Contreras tiene un nivel de influencia, es básicamente quien corta el bacalao en Movistar Plus, el tándem de Paz Contreras, ¿no? Pero Contreras no tiene un cargo en Telefónica, Movistar Plus. Contamos una anécdota, una escena que yo creo que es muy relevante también de lo que dices, ¿no? De cómo el despacho de Javier de Paz es un despacho bunkerizado, literalmente, es el antiguo despacho que tenía Cebrián cuando era presidente de Prisa. Y fue diseñado a prueba de ataques, claro, era en el momento cuando Cebrián era presidente de Prisa, pues el momento duro de ETA, ¿no? Exacto. Entonces tenía sentido, ¿no? Es un despacho que tiene ascensor privado. Eso significa que alguien puede venir en el coche, aparcar en el parking a 10 metros del ascensor y subir directamente al despacho de Paz. Y hemos comprobado con varias fuentes que obviamente una de las personas que sube y baja muchas veces ahí es Contreras, ¿no? Pero esto es lo hemos comprobado con algunos de los guardias de seguridad y gente que ha estado hablando con los guardias de seguridad, etc. Entonces, esto se sabe, pero bueno, luego pues tienes que ir atando cabos, ¿no? Porque muchas de unos cuantos de los nombramientos que se han ido sucediendo en Movistar Plus son gente del entorno de José Miguel Contreras, como Jorge Pezzi, que cofundó la coproductora con Contreras, ¿no? Jorge Pezzi es la persona que sustituyó a Domingo Corral en Movistar Plus y que también al año se ha ido ahora a la productora Los Javis, a Suma Content, y ha ido arrastrando a más personas como Fran Araujo, que era uno de los guionistas clave en Movistar Plus, que también se ha ido con Los Javis, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es parte del problema, ¿no? Hay una opacidad ahí muy grande y lo que está ocurriendo con este canal, que me voy un poco, es que, bueno, lo hemos incluido en el artículo, el propio Contreras lo viste hace unos días, dijo que nos preparemos todos porque ese canal se lanza, ¿no? Ya sabemos todo lo que ocurrió, se intentó lanzar primero en Prisa, eso salió mal, salió muy mal, salió tan mal que salió Contreras fuera del grupo Prisa, también Carlos Núñez, que fueron como los dos instigadores de ese proyecto en Prisa. Obviamente, Orgulian en Prisa, que es un financiero, es alguien que piensa en rentabilidad. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a lanzar un canal? O sea, ¿qué rentabilidad, qué sentido tiene esto? Ninguno. Hizo una purga y ahora llevan tiempo, sobre todo, y todo esto lo digo a raíz de las conversaciones que hemos ido teniendo en los últimos meses, ¿no? Llevan tiempo tratando de hacerlo en Movistar Plus. ¿Lo van a lanzar en Movistar Plus? No se sabe. Hasta hace horas y días que hemos hablado, nadie sabe si va a ocurrir.
Pero lo último que ha publicado Contreras en Twitter, etcétera, pues indica que puede que sí. Y yo creo que sería el último clavo en el ataúd de Movistar si hacen eso, ¿no? Vale, la última pregunta que te voy a hacer es respecto al trabajo de este tipo de informaciones sobre grandísimas empresas y, por tanto, grandísimos anunciantes en un medio digital que vive de los anunciantes como El Confidencial. Vosotros, para trabajar este tema, ¿cómo ha sido internamente dentro del periódico? O sea, ¿hasta qué punto habéis acojonado a los jefes y todo este rollo? ¿Cómo es investigar asuntos internos de empresas gordas desde una empresa que necesita publicidad? Pues no es fácil, pero es parte de nuestro trabajo. Al final, nosotros como periodistas en el Confi, lo que tratas es de hacer tu trabajo, que es sacar cosas que otros no quieren que se publiquen. Entonces, y a partir de ahí te aíslas de todo lo demás. Tú básicamente te centras en hacer lo mejor posible tu trabajo y que lo que se publique sea al 99,9% veraz, ¿no? En estos temas son temas obviamente muy delicados, a nadie se le escapa, pero no solo con Telefónica, con energéticas, tabaqueras, hay presiones de dos grandes tipos en un medio, hay presiones a nivel político y presiones a nivel económico. Y cuando tú cuentas algo muy delicado de una gran empresa como Telefónica, pues hay presiones, está claro. Y yo creo que pese a todo el mal momento un poco que vive la industria de medios, etcétera, creo que es fundamental que haya medios como el Confi, lo digo con cero corporativismo, pero es que es así. O sea, yo recuerdo en el primer tema que lo decíamos, yo cuando lo publiqué en Twitter, lo decía, dice, este es el típico tema que decimos que no lo verás en los medios, pero es que esta vez sí que es verdad, no lo vas a ver en los medios. Porque es muy difícil publicar algo así por las presiones comerciales que hay, ¿no? Y aún así publicamos el primer tema, publicamos el segundo, y eso es algo que el Confi siempre ha estado en el ADN. No siempre es fácil, pero si renuncias a eso como medio, estás renunciando a todo, ¿no? A veces sale bien, a veces no sale tan bien. En esta ocasión, yo creo que el hecho de que se haya publicado también demuestra que tanto en la primera como en la segunda pieza todavía no hemos encontrado a nadie que nos diga que algo de lo que hemos publicado es incorrecto o es todo lo contrario, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que contar por todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque demuestra cómo funcionan esta relación entre política, poder económico, show business, en el caso de series y películas, ¿no? Que hay mucha tela que cortar también. Entonces, bueno, no ha sido fácil, han sido semanas de trabajo y de muchas conversaciones, por decirlo así, pero nada, ahí está. Muy bien. Bueno, te he dicho que era la última pregunta, pero es mentira porque la última pregunta siempre la hace José. Así Venga. que... No, pero primero muchas gracias, tío. Mola mucho lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo. Nada, Yo te quería vosotros. preguntar, cuando escuchas a gente como Pablo Iglesias, Saro Santolaya, bueno, los de siempre, pongo dos ejemplos muy conocidos, pero a todo ese ecosistema mediático, hablar constantemente de que los medios, televisiones, la prensa, o sea, como que hay una avalancha mediática de, digamos, la derecha, todos asumen un papel de víctima, como todo el aparato mediático es un poco de la derecha. Claro, y ves estas cosas que estáis contando vosotros de dentro. O sea, ¿qué piensas cuando dicen esas cosas? Yo es que creo que hay que aislarse. Yo intento, eso, yo llevo los temas de tecnología, sección de tecnología y ciencia confidencial y tiene muchas desventajas, pero una de las grandes ventajas es que me permite aislarme de todo el ruido político que hay ahí. Carlos Prieto igual, él está en reportajes, antes estuvo mucho tiempo en temas en periodismo cultural, etcétera. Entonces, yo creo que para mí es un alivio aislarme de todo eso porque o sea, obviamente tienes que entender todas esas dinámicas y tienes que explicarlas, porque como tú mismo estás preguntando, es la pregunta que nosotros nos hacemos también y que todo el mundo se hace, ¿no? Uh-huh. Pero creo que nuestro trabajo ahí es de conectar puntos y de dejar a la gente que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que ese tipo de afirmaciones que comentas pues son bastante absurdas, irrelevantes.
creo que es importante tener ese contexto del que hablábamos, ¿no? No sé, recordar, por ejemplo, las guerras del fútbol en el 96, Ya. de cómo se creó todo el imperio mediático, la guerra Prisa, Mediapro. Por cierto, publicó hace justo una semana Prieto un tema muy bueno sobre eso, con el papel de Raures, etc. Y tener un poco ese contexto para juzgar lo de ahora, ¿no? Ujú. El famoso Canal 7 de Contreras, bueno, pues es un episodio más de lo que venimos viviendo en esa guerra mediática derecha-izquierda de los últimos años. Económicamente, financieramente no tiene ningún sentido. Como tampoco tiene sentido lo de Canal Red de Movistar Plus, y es otra de las maniobras de Javier de Paz en Movistar Plus. Claro. ¿Existiría Canal Red, claro, en Movistar Plus si no estuviera el equipo actual? No, obviamente no. Entonces, bueno, yo creo que hay que entenderlo como, pues eso, como maniobras políticas dentro de un tablero de ajedrez y saber dónde están las piezas de cada uno. No, lo bueno es que con Pues vuestro muy bien. trabajo se entiende muy guay las piezas. Eso intentamos. No es nada fácil porque, pues eso, al final esto se puede leer desde múltiples puntos, ¿no? Yo pues seguro que va a haber muchos más episodios, pues justo por lo que os decía, ¿no? Nos decía una fuente, que creo que es como con lo que cerramos el segundo tema, es en un año esto va a cambiar, y lo peor no es que cambie, lo peor no es la influencia o el nuevo volantazo político y tal, es que estamos hablando de decenas de empleados, en este caso Movistar Plus, pero puede ser cualquier otra empresa sujeta a temas políticos, que no están ahí por el tema político, que es su sueldo, son familias, y que no saben si en un año van a tener empleo o no. Entonces, bueno, es una situación bastante surrealista, la verdad. Bueno, y otra cosa más que no es tanto la vida de las personas que purgan, que también es un tema, pero es que para las empresas es también muy malo, y se ve muy bien en las dos piezas que habéis hecho, porque es que hay equipos que trabajan bien, que son cesados por razones ajenas a su desempeño. Ujú. Y no se ponen luego equipos que funcionan bien, sino que se ponen equipos que van saltando en pedazos ellos solos. O sea, que no solo es malo por el tipo, el profesional, que no sabe lo que va a ser de su vida dentro de un año, sino que es que la propia empresa no puede saber lo que va a ser de su proyecto el año que viene. Total. No, y la prueba de que el equipo que había en Movistar Plus, y no ya solo los de la primera tanda, sino los segundos, pues lo están haciendo muy bien, es que se han ido todos a la competencia más exigente, ¿no? A HBO Max, pues a productoras de los Javis, entonces, claro, yo si estuviera ahora en Movistar Plus, pues dirías, o sea, la sensación de frustración tiene que ser grande, ¿no? De ver, ostras, estás trabajando en los proyectos punteros del streaming en España y de repente eso se evapora, ¿no? Hay que decir también que todo este tipo de volantazos ocurre en todas las empresas, en todas. Y quien diga que no, miente. Entonces, lo que pasa es que cuanto más hacia el IBEX, cuanto más 35 subes y más, pues más ocurre, es normal, o sea, más nivel de... Más se toca en el poder y el tema financiero, como hablábamos antes, ¿no? Pero pan nuestro de cada día. Bueno, pues Manu, muchas gracias. Vamos a poner aquí abajo los links a las dos piezas. Vamos a recomendar a la gente que se las lea, porque aquí hemos hablado un poquito, pero hay mucha más información. Y que, bueno, pues que se suscriban al Confidencial para leer la tercera, que me imagino que en algún momento nos podréis librar de publicarla. Me temo que va a caer sí o sí. Pues nada, Manu, un placer, tío. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. José Juan, hasta luego.